Es el momento ahora de estudiar la palabra del Señor y bueno, yo espero y deseo que la palabra que voy a compartir esta tarde con todos ustedes sea de bendición. Saben que este mes de enero hemos decidido dar un énfasis al tema de las buenas obras o de las buenas acciones. El mes de febrero será el mes de la familia. Hablaremos mucho acerca del tema de la familia, que a veces se pueden dar casos muy significativos. Que uno de los dos sea convertido y el otro no, que uno quiera venir a la iglesia y el otro no, que un hijo sea convertido y los padres no, o que los padres sean convertidos y los hijos no. ¿Cuál es la función de una mujer casada con un inconverso o viceversa, de un creyente casado con una inconversa? Todo eso lo estaremos hablando Dios mediante el mes que viene y creo que va a ser un tiempo muy interesante porque creo que una enseñanza bíblica sobre el tema de la familia va a venir muy bien. Pero este mes no es el mes de la familia, este mes es el mes de las buenas obras, porque como dice el texto de Efesios 2:10, que es el versículo que estamos utilizando como base de estos estudios, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Léalo conmigo, por favor. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Muy bien. Los niños pueden pasar, si quieren, a las clases de la escuela dominical con sus maestras. Los demás nos quedamos aquí. Y voy a leer en esta tarde dos versículos que aparentemente, repito, aparentemente, no tienen nada que ver con el tema de las buenas obras, pero vais a ver cómo sí. Son dos versículos del Antiguo Testamento. Uno se encuentra en el libro de Proverbios y otro en el libro de Deuteronomio. Presten atención un momentito, los vamos a poner los dos juntos para que los puedan ver ahí en la pantalla y si quieren pueden leerlos. Proverbios 22:6 es un versículo muy conocido, estoy convencido que muchos de ustedes se lo saben de memoria, y dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sencillo de entender, ¿sí o no? Instruye, enseña, orienta, guía al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. El otro texto es Deuteronomio 25 y dice así: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? ¿Quién no la ha inaugurado todavía? Dice, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene o la inaugure. ¿Por qué he escogido, antes de entrar en el tema de las buenas obras o de las buenas acciones, estos dos versículos que aparentemente no tienen nada que ver? Miren, la palabra instruir en hebreo es la palabra janoj. Y la palabra inaugurar o estrenar, como hemos leído en esta versión Reina Valera, es janajó. Es decir, que la raíz de la palabra instruir y la raíz de la palabra inaugurar o estrenar es exactamente la misma. Claro, uno se queda sorprendido porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver instruir con inaugurar o estrenar algo? En español como que no pega, ¿no? Como que son dos cosas totalmente opuestas. Pero la Biblia dice que hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? Hemos nacido de nuevo. Es más, es un requisito fundamental para, dice la Biblia, entrar en el reino de los cielos. Dice, el que no nace de nuevo, otra versión dice, el que no nace otra vez, no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, nosotros, todos los que estamos aquí reunidos y los que nos están viendo, todos hemos tenido un nacimiento físico. Todos hemos nacido de una mujer. Unos en un lugar, otros en otro lugar, otros en una edad, otros en otra edad. Pero todos tenemos en común que hemos nacido igual, de una mujer. Nadie ha venido a este mundo de una forma diferente. Pero ese nacimiento no es suficiente para poder disfrutar de la bendición de Dios en nuestra vida. Este es un nacimiento que nos introduce en el planeta Tierra, en la realidad natural en la cual estamos viviendo hoy en día.
Pero el Señor pide otro requisito a ese nacimiento, que es nacer, pero del Espíritu, espiritualmente hablando. Claro, la primera vez que encontramos esta enseñanza en el Nuevo Testamento, el Señor se la está dando a un personaje llamado Nicodemo, que dice que era un rabino muy famoso y muy conocido y reconocido entre los judíos. Y él se queda sorprendido, casi diríamos con la boca abierta, porque dice, ¿cómo? Nacer de nuevo. Es un concepto revolucionario. Es decir, tú dices que si no vuelvo otra vez a meterme en el vientre de mi madre, ¿no puedo entrar en el reino de los cielos? No entendía nada. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿y tú eres maestro de Israel y no entiendes esto? Como diciendo, pero si esto lo tienes que tener ya más que sabido. El que no nace de nuevo no puede entrar, ni disfrutar, ni ver el reino de los cielos. Entonces, cuando nacemos de nuevo, que es cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, eso es la conversión, ¿verdad? Es pasar de muerte a vida. Nuestro cuerpo sigue teniendo exactamente la misma edad que tenía antes de aceptar al Señor. Si usted se convirtió con 30 años, tú te conviertes, le entregas tu vida al Señor y sigues teniendo 30 años. Si tenías canas, las seguirás teniendo o más. Si eras alto o bajo, hombre o mujer, sigue siendo naturalmente, físicamente el mismo, por fuera igual. Pero se produce algo en tu interior que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Porque la Biblia dice que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Hombre, explicar lo que es el cuerpo me parece a mí que es perder el tiempo, porque vamos, es evidente lo que es el cuerpo y para lo que sirve y para lo que no sirve. Si quieres memorizar cosas, aprobar un examen, hombre, puedes tener unos músculos muy desarrollados y puedes tener una vista como un lince y puedes tener, no sé, unos pulmones extraordinarios y puedes tener unas piernas, lo que tú quieras, pero si quieres memorizar, tu parte física no te sirve, porque la parte física del hombre no ha sido diseñada por el Creador para memorizar, ni para recordar, sino hay otras partes del cuerpo humano, ¿verdad?, que han sido creadas y diseñadas para recibir ese tipo de información y luego recordarla y luego explicarla o compartirla. Si quieres expresar una emoción, un sentimiento de tristeza, de gozo, de alegría, de desánimo, de derrota, de victoria, los ojos, los oídos, la boca, las manos no te sirven de nada. Hay otra parte que no se ve, algo abstracto, pero amigo, cuando estás triste, tú sabes que estás triste. Y cuando estás animado, tú sabes que estás animado. No puedo mostrar mi ánimo, no lo podemos pesar, no lo podemos medir, no lo podemos oler, pero es una realidad increíble, ¿no? Total. Luego hay muchas partes del ser humano que son tan reales como las visibles, que no se pueden ver, pero son reales. Los recuerdos son reales. Podemos recordar muchas cosas, podemos memorizar otras, podemos incluso darle rienda suelta a nuestra imaginación y nadie, el que está a tu lado, ni se entera lo que estás pensando o lo que te estás imaginando. Los sueños son a veces tan reales como la vida misma. Cuando la Biblia habla de sueños y de visiones, habla de conceptos que van fuera de lo sensorial, fuera de lo natural, fuera de lo medible y pesable, ¿verdad? Pero sin embargo son cosas reales. De hecho, la Biblia está llena de hombres y de mujeres que tuvieron encuentros con ángeles y tuvieron visiones y tuvieron sueños, etcétera, etcétera. Algunos falsos y otros verdaderos. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor, nos encontramos que nuestro espíritu, cuando acepta al Señor, dice que vuelve a la vida. Hay un versículo en Efesios capítulo 2 que dice, Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cómo muertos? Sí, en vuestros delitos y pecados. Tú físicamente estabas vivo, comías, respirabas, viajabas, estudiabas, te graduabas, te casabas, te reproducías, etcétera. Pero espiritualmente hablando, hasta que no aceptas al Señor y naces de nuevo, estás muerto, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Cuando nuestro espíritu vuelve a la vida, se vuelve a conectar con el Creador, se vuelve a conectar con la fuente de la vida, ese espíritu está virgen, no sabe nada. Y entonces dice la Biblia que hay que inaugurarlo, hay que instruirlo. Entonces la palabra inaugurar, o como dice aquí la Reina Valera, estrenar, está directamente relacionada con la instrucción
y con la enseñanza que a partir de ese momento yo voy a recibir. Por eso la palabra hijo en hebreo está tremendamente relacionada, tiene la misma raíz que cuando se construye un edificio. Porque en vez de construir un edificio de cemento, de arena, de piedras y de bloques, estoy construyendo una vida. ¿Y cómo construyo una vida? Con la enseñanza, con la instrucción, con la sabiduría y con todo el conocimiento que a lo largo de nuestra vida vamos a poder desarrollar para conocer mejor al Señor. El conocimiento que adquirimos a lo largo del tiempo no es para ser más salvo o menos salvo que fulano o mengano, no. Sino que el conocimiento me ayuda a conocer a mi Dios, a saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Es como cuando te casas con una persona, puedes conocer mucho de él o de ella, pero realmente hasta que no convives, no te das cuenta realmente cómo es la realidad de esa persona. Cuando tú naces de nuevo, tú has conocido un aspecto de la naturaleza, de la esencia de Dios, como es el amor, como es la misericordia, pero poco más conoces. Pero según vas tú abriendo tu corazón, según tú vas profundizando en la palabra, según tú te vas metiendo en la escritura, según tú te vas dejando instruir, pues entonces se van inaugurando áreas de tu vida que tú ni conocías que estaban ahí. Y por eso una de las instrucciones y una de las enseñanzas que nos va a ayudar a construir una vida equilibrada y una vida sana es precisamente este tema que estamos tocando en este mes, el tema de las buenas obras. El tema de las buenas acciones. En la Biblia hay un personaje llamado Santiago, tenemos una carta de él en la Biblia, que es el enemigo número uno en contra de la fe religiosa, en contra de aquella persona que presume de tener fe, pero luego no hace nada con la fe. Santiago es una persona que parte de la base de que esa persona que dice que tiene fe ya es una persona que ha conocido al Señor, que ya ha nacido de nuevo, que ya sabe de lo que va el evangelio y de lo que no va. Pero se ha estancado en su crecimiento, no ha crecido, no ha madurado, no se ha desarrollado y por eso, como dije hace unas semanas atrás, no hay una pelea, no hay una competición entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago, no, sino que uno parte de cero y el otro parte de una persona que supuestamente dice que ya es cristiana, nacida de nuevo. Y a esa persona que dice que es cristiana, tendrás que demostrarlo. Claro, Dios ve los corazones. Jamás el Señor le dijo a nadie, Cristo jamás le dijo a nadie, tienes que hacer frutos, obras, acciones que demuestren que estás arrepentido. ¿Por qué? Porque Él sabe si estás o no estás arrepentido. Él sabe si quieres o no quieres cambiar o crecer. Él sabe perfectamente porque Él dice en la Biblia que el Señor no mira la apariencia exterior, sino Él mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente lo puede mirar Dios, yo no lo puedo mirar. Ningún hombre tiene la capacidad de mirar el interior del ser humano. Por eso Juan el Bautista era un varón de Dios, era un hombre muy utilizado por Dios, pero cuando la gente se acercaba a él en el río Jordán y le pedía ser bautizado, él pedía una prueba de que verdaderamente estaban arrepentidos. Y por eso decía aquello de haced frutos, obras, acciones de arrepentimiento para que yo entonces me anime a bautizarles y no corramos el riesgo de estar bautizando a gente por emociones, por sentimientos o porque es la moda de la época, sino haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demostradme que habéis cambiado. Juan el Bautista sí, porque Juan el Bautista pues, no miraba los corazones, pero Cristo sí los miraba. ¿Se dan cuenta la diferencia? Así que cuando vamos a la palabra nos encontramos que todos cuando nacemos somos niños. Todos somos niños en Cristo. Y dice la Biblia, instruyan a los niños. Instruyan a los recién convertidos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil instruir y enderezar un árbol cuando empieza a nacer que un árbol cuando ya tiene muchos años y es prácticamente imposible enderezarlo. Por eso qué importante es en la Biblia la enseñanza a los niños. Qué importante ministerio es en la iglesia cuando en este momento nosotros los adultos estamos aquí, pero en este momento hay hermanos o hermanas que están allí en las habitaciones enseñando a los niños pequeños la palabra del Señor. Los están instruyendo, los están enseñando la palabra para que cuando crezcan y sean mayores, pues tengan una base basada no en las emociones, no en caprichos ni en tonterías, sino en una fe que les va a permitir vivir una vida cristiana práctica, una vida cristiana con acciones y no simplemente basadas en teorías o en un conocimiento intelectual del Señor. Amén.
Fijaros hasta qué punto Santiago es meticuloso en este tema, que para que la gente entienda que no es suficiente con creer, él menciona al diablo. Sí, él dice, los demonios, el diablo, es un creyente. Satanás no es un ateo. Satanás sabe que hay un Dios que existe, sabe que hay un Dios creador. Satanás habló y conoció personalmente a Jesucristo, ¿sí o no? Dice que en el desierto de Judea se le acercó y le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Sí? Demuéstralo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor no tenía que demostrarle nada al diablo ni a nadie, porque ya el Padre había dicho en el río Jordán, este es mi Hijo amado, punto. Si mi Padre, si el Señor, si la autoridad que está sobre mi vida, la palabra dice que yo soy su hijo, yo no tengo que demostrarle a nadie, y menos al diablo, que soy su hijo, porque ya el Señor lo ha dicho. Luego Satanás, dice la Biblia, que incluso cree y tiembla ante esa realidad, pero no cambia. Entonces Santiago dice que para verdaderamente vivir una vida cristiana victoriosa, uno tiene que creer, pero practicar lo que uno dice que cree. Y hay dos personajes que él menciona. Vamos a Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2, del versículo 21 en adelante, vais a ver que él menciona a dos personajes, un hombre y una mujer del Antiguo Testamento, para ponerlos como ejemplo de este tema tan interesante de fe y obras y fe. Versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Interesante la pregunta, ¿no? ¿No fue justificado por las obras? No por la fe, sino por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Algunos dicen, no, pero no lo ofreció. Bueno, lo ofreció y no lo ofreció. No lo ofreció físicamente, pero en su corazón sí lo ofreció al Señor. Ya se lo había ofrecido desde que salió de Beersheba, caminando 3 días atrás. Ya él lo había sacrificado al Señor. Faltaba el momento, la acción, ¿verdad? Que estuvo también a punto de realizarla. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? La fe se perfeccionó por las obras. Interesante esto, ¿eh? Si quieres tener una fe que va en aumento, una fe de calidad, una fe genuina, una fe perfeccionada, bueno, pues es por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, realmente el término amigo de Dios no aparece en la Biblia, es amado de Dios, amado. Siempre han traducido amigo, pero realmente dice que es el amado de Dios. Pero bueno. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y ahora menciona a una mujer llamada Rahab, dice la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dos personajes, Abraham y Rahab, aquella mujer de la ciudad de Jericó. Decimos mucho de la fe de Abraham, sí, pero ¿y cómo sabemos que tenía tanta fe? Porque el movimiento, amigos, se demuestra andando. ¿Usted tiene fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe? Son las acciones, son las buenas obras, el fruto, lo que causa una evidencia de que esa persona tiene una fe bien depositada, bien puesta en las manos del Señor. Y a Abraham le dice el Señor, sal de tu tierra. Y Abraham dice, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde voy? Nunca. Dios me dice que me vaya y me voy. Pero no te lleves a nadie, ¿eh? Vete tú solo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra. Dice que yo te mostraré. Ahora, si ustedes ven en un mapa, no sé cómo estáis de geografía, pero si ustedes ven en un mapa dónde vivía Abraham y a dónde Dios lo manda, es un camino de meses, si no de años, caminando por pleno desierto. Pero es que dice la Biblia, un detalle muy significativo, dice que no sabía a dónde iba. Pero ¿cómo puede salir una persona de casa y no saber a dónde va? ¿Tenía un problema mental? ¿Tenía un problema estaba desorientado? No, es que Dios no se lo dijo. Le dijo, tú sal y yo te iré mostrando poco a poco a dónde te voy a llevar. Y Abraham salió en obediencia.
Claro, para algunos esto era un disparate, para algunos esto era una locura. Cuando el hijo salía estando el padre en vida, quedaba automáticamente desheredado. Era como una falta de respeto al padre. Salgo, Dios me ha dicho que lo deje todo atrás, salgo sin saber a dónde voy. Hay un momento en el que él le pide a Dios, tiene un anhelo de ser padre, se va enriqueciendo en el camino, va prosperando, va siendo bendecido, y él tenía la preocupación de que uno de sus criados, un tal Eliezer, su criado de confianza, quedara como heredero de toda su fortuna, y el Señor le dice, no te va a heredar Eliezer, no te preocupes, tú vas a ser padre de multitudes, sí, pero es un hombre que tiene 100 años, y su mujer tiene 90 y es estéril. En el Talmud, hay partes del Talmud que dicen que probablemente Sara ni tendría matriz. Es decir, más difícil todavía. Pero dice la Biblia que él le creyó a Dios. Dios me ha dicho que vamos a ser padres y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Increíble. Y tiene un hijo con una criada, todos conocéis la historia, con Agar, la egipcia. Pero el Señor le dice, no es eso lo que yo te dije, eso es lo que tú has hecho a tu manera. Tú tienes que tener un hijo con tu legítima esposa, así que coges a este niño, a Ismael, y coges a su madre Agar, y le dices que se vayan por su camino, los bendices, le das muchas cosas, pero tienes que ajustarte al plan mío y no al plan tuyo. No hay plan B en Dios, no hay plan B, hay plan de Dios y punto. El hombre dice, bueno, si no es esta puerta es esta, y si no la otra. Dios tiene un plan, punto, se acabó. Te sometes a él o estás fuera de su objetivo, fuera de su voluntad. Y cuando él tiene un hijo con su legítima esposa, con Sara, él se goza y él se alegra y le llama a su hijo Isaac, que significa él reirá. El nombre Isaac está en futuro, todo nombre hebreo que aparece, la letra Yod al principio está en futuro. Isaac, él reirá. Y los dos también se rieron, tanto el padre como la madre, porque aquello era algo increíble, ¿verdad? Y cuando ya el muchacho es grande y va a ser su legítimo heredero, Dios le dice, prepárate que tengo otra orden para darte. Le dice, ahora lo coges, te lo llevas al monte Moriah y allí sobre un altar lo sacrificas. Claro, él podía haber entrado en discusión con el Señor, él podía haber dicho, pero ¿cómo ahora ayer me lo diste y ahora me lo quitas? ¿Cómo es esto? Él sabía perfectamente que el mundo, el trasfondo religioso del cual él salió, era un mundo religioso en el que se sacrificaban víctimas humanas a las deidades de la época. Se quemaban a los hijos vivos. Se quemaban y se entregaban como si fueran animales a los hijos sobre altares a los dioses de la época, Milcón, Baal, Astarot, Quemos, etc. Dios nunca había pedido un sacrificio humano, pero si Dios me lo pide, yo no voy a cuestionar a Dios, por algo Dios me lo está pidiendo, porque Dios tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se equivoca, dice la Biblia que Él no es injusto. Todo está perfectamente controlado por el Señor. Ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor. Y allí se va Abraham caminando 3 días desde Beersheba hasta el monte Moriah. Y allí lo pone sobre un altar. Y el hijo le dice, padre, vas con el cuchillo, vas con el fuego, vas con la leña, veo que vas preparado, porque el hijo sabía cómo se presentaba un sacrificio al Señor. Pero ¿y el cordero dónde está la víctima? Y él le dice aquella frase tremenda, ¿no? El Señor proveerá. El Señor proveerá, siempre el Señor proveerá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor proveerá siempre. Y vemos que el Señor probó a Abraham y Abraham pasó el examen con 10 o con 100, como en algunos países por ahí también se dice, ¿no? Por lo tanto, lo que Abraham hacía era la evidencia de que era un hombre de fe. ¿Se imaginan ustedes que Dios le diga, sal de Ur de los Caldeos? Y dice, no, pero es un hombre que tiene mucha fe, pero no le sirve de nada, es un desobediente. ¿Te imaginas que el Señor le haya dicho, vas a ser padre? Y él dice, no lo creo. Pero bueno, es decir, no hay una contradicción entre las palabras y las acciones de Abraham. Es como una moneda, hermano. No hay una moneda con una sola cara. Las monedas tienen 2 caras. Y la fe y las obras no se pueden separar. Es imposible decir yo tengo fe y estar toda la vida cruzado de brazos sin hacer nada. Usted no tiene fe ni tiene nada. Usted lo que tiene es una religión encima. Porque la verdadera fe te lleva a la acción. Y cuando tú estás en acción es porque tienes una verdadera fe. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay una pelea entre una cosa y otra, no hacemos obras para salvarnos. Ya eso lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Pero como resultado de que yo soy salvo, como resultado, como evidencia de que yo he aceptado al Señor,
En mi vida se va a notar, tarde o temprano, en mi familia, en mi economía, en todas las áreas de mi vida se va a notar que la bendición de Dios está conmigo y que no hay una contradicción entre una cosa y otra, entre lo que digo y entre lo que hago o dejo de hacer. Ahora, hay un pasaje tan interesante cuando vemos que van a entrar en la tierra prometida. Dice que previamente van 2 espías a la casa de una tal Rahab la ramera y se quedan allí y ella los oculta y les abre el corazón y les dice: hemos oído que Dios está con vosotros, que cómo abrió el Mar Rojo y cómo cruzaron el Mar Rojo y bueno, le cuenta toda la historia de hacía 40 años. Y es interesante notar porque hay un momento en el que en el libro de Josué dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, eso dice, estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Estaba cerrada porque tenían miedo. Porque si no tuvieran miedo, ¿para qué cierran la puerta? Si no tuvieran miedo, ¿para qué levantaron una doble muralla? Había un círculo concéntrico, una muralla por fuera y otra muralla por dentro. ¿Para qué tanta seguridad? ¿Para qué tanta protección? Porque tienen miedo. Porque saben que los hijos de Israel están fuera y que el Señor ha dicho que les va a entregar aquella tierra. Y Rahab dice: como sabemos lo que va a pasar, yo lo único que les pido, que cuando ustedes entren a tomar posesión de la tierra, se acuerden de mí y de mi familia. Y estos hombres le dicen: si tú no te chivas, si tú no le cuentas al rey que hemos estado aquí y que vamos a atacar la ciudad, pues nosotros salvaremos tu vida. Pero tienes que estar dentro de la casa el día que entremos a la ciudad, ¿eh? No puedes estar por ahí de belingo, no puedes estar por ahí de risitas y de fiesta. Tienes que estar dentro de la casa, tú y todos los que se quieran salvar. Tienen que aprender a estar unidos, esperando en el mismo sitio. Y para que sepamos dónde vives, toma este trapo de cordón rojo, lo atas ahí en la ventana. Y yo ya diré a mis soldados que cuando entren a tomar posesión de la tierra, toda la gente que esté dentro de esa casa donde está atada ese trapo de color rojo, que les perdonen la vida. Y así fue. Dice la Biblia que ella vivía, dice la Biblia, vean esos detalles, entre muro y muro. Y cuando cayeron las murallas de Jericó, la casa de ella permaneció. Pero si cayeron los muros, ¿cómo no se cayó la casa de ella? Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra. Así de claro. Toda la ciudad fue derrumbada, menos la casa de Rahab. Sale de la ciudad, se casa con uno de los espías, llamado Salmón, tiene un hijo extraordinario, maravilloso, que cambió el rumbo de la historia de Israel, se llamó Booz, que fue el que se casó después con Ruth, la moabita, la del libro de Ruth, y de ahí viene David, y de ahí viene Jesucristo, una historia increíble. ¿Por qué? Porque fue una mujer de fe. ¿Cómo sabemos que Rahab tenía fe? ¿Por lo que dijo? Hombre, por lo que dijo se nota que tenía fe, pero más por sus acciones que por sus dichos. Porque había mucha gente en Jericó que sabía que Jericó iba a ser atacada, pero no hicieron nada, no se convirtieron, no se rindieron, no abrieron las puertas y dijeron: reconocemos que esta tierra, vuestro Dios, os la ha dado a vosotros y nosotros queremos, digamos, llevarnos bien o de alguna manera solucionar este problema. No, lo sabían, pero no actuaban en consecuencia. Cuando una persona sabe la palabra y no hace cambios para amoldarse a la palabra, dice que es peor que aquellos que no creen. Porque ¿qué excusa le va a presentar una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo? Bueno, hay un versículo que hemos citado muchas veces, ¿verdad? Que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Está pecando, exactamente igual. Si usted sabe que hay que orar y usted no está orando, usted está pecando, hermano. No, pero es que yo no me estoy emborrachando, me faltaría más. Es que yo no estoy drogándome, yo no estoy robando, pero es que ¿acaso solamente se peca cuando uno roba y cuando uno mata y cuando...? No, es que hay muchas formas de pecar. No solamente por lo que hacemos de acción, sino por lo que no hacemos, por omisión. Por lo tanto, cuando sabemos que algo hay que hacerlo y no lo estamos haciendo, perdóneme, eso aquí, en Venezuela, en Miami, en Colombia y en Pernambuco... Eso se llama desobediencia pura y dura, ¿sí o no? Si yo sé que tengo que hacer algo, yo tengo que pedirle perdón, yo tengo que hablarle a esa persona que me ha ofendido, yo tengo que hacer cambios en mi vida, yo tengo que, y lo sé, pero no lo hago, pues mira, pues, ¿pero lo has intentado? No, tampoco. Pues entonces, querido, me parece que ni la teoría la has aprendido, ni la teoría. Por eso no hay práctica. Entonces vemos que estos dos personajes, Abraham y Rahab, eran personas que por lo que hicieron, oye, era evidente que eran personas que tenían fe. Yo creo que uno de los seres creados que más fe tiene, no se escandalicen por lo que voy a decir,
Pero yo creo que uno de los seres creados que más fe tiene se llama Satanás. Porque no duda en ningún momento de la existencia de Dios. No duda en ningún momento que este libro es la palabra de Dios. No duda de que Cristo nació en Belén de Judea, murió en Jerusalén, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Lo sabe perfectamente. Yo creo que incluso se sabe hasta la Biblia de memoria. Yo creo que el diablo sabe que el cielo y el infierno existen y que él algún día estará en el infierno. Yo creo que el diablo sabe perfectamente que algún día se levantará en los últimos tiempos un personaje político llamado el anticristo. Lo sabe perfectamente. Yo creo que Satanás sabe perfectamente que Jesucristo viene pronto. Lo creo. Pero ¿sabes qué? Toda su creencia, todo su conocimiento, entre comillas, toda su fe, no le sirve absolutamente para nada. Porque jamás se va a arrepentir, jamás va a reconocer que desobedeció y pecó contra el Señor, sino que simplemente es una persona que tiene un conocimiento, pero ese conocimiento no le lleva a cambios en su vida. Y hermanos, la Biblia nos enseña que por sus frutos seremos conocidos. El buen árbol dice que se conoce por el fruto, y el mal árbol se conoce porque da malos frutos. Exactamente igual es en la vida de un creyente. Ahora, la lectura que se leyó hoy, ¿cuál fue? Éxodo 20. ¿Éxodo 20 de qué habla? De los 10 mandamientos. Pero no los 10 mandamientos que nos enseñaron cuando éramos pequeñitos en la escuela. Porque yo estudié toda mi vida en colegios de curas, toda mi vida. En Venezuela, en los maristas. Creo que la calle donde estaba el colegio maristas era la avenida Francisco Miranda. Yo vivía en Chacao, desde Chacao yo veía el aeropuerto de La Carlota allá frente y por abajo pasaba la avenida Francisco Miranda. Y enfrente tenía el colegio de los hermanos maristas. Y cuando vinimos a España en el año 71, mi padre me metió en otro colegio de curas, en los Salesianos, que está enfrente de las piscinas Metropol, en León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria. Así que toda mi educación de pequeño fue en colegios de curas. Y yo me sabía muchas cosas de memoria que después me sirvieron cuando yo me convertí al Señor. Por ejemplo, una de ellas, el Padre Nuestro. A mí no me enseñó la Iglesia Evangélica el Padre Nuestro, yo ya sabía el Padre Nuestro de memoria. Hombre, lo rezaba en el rosario, tú imagínate si lo tenía que saber. Madre mía. Las bolitas aquellas, ¿te acuerdas? Las bolitas y tal, madre mía. Pero también me enseñaron los 10 mandamientos, pero no estos. No, estos no. Estos nunca me los enseñaron, me enseñaron otros que se parecen a esto, pero no son iguales. Y eso fue lo que a mí me sorprendió la primera vez cuando yo abrí así, pum, al azar, pum, la Biblia y digo, ay, los 10 mandamientos, esto me suena. Y empecé a leerlo y me llevé una sorpresa tremenda porque me di cuenta que al principio de la lista, no a mitad ni al final, no, sino al principio de la lista, los mandamientos no coinciden literalmente con lo que a mí me habían enseñado. Y vamos otra vez a volver a esta porción de la Biblia que se leyó esta tarde, precisamente, que está en Éxodo capítulo 20. Y dice el versículo 1, habló Dios. Cuidado, es Dios el que está hablando aquí, Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primer mandamiento, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate, me llama la atención la palabra ajenos. No se toca lo ajeno, no se puede desear lo ajeno. En este caso, no tendrás dioses ajenos. No tienes nada que ver con esos dioses. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo esto, hasta los 17 años, nunca lo había leído en mi vida. Nunca. Jamás. Los otros sí. Los otros ya más o menos los conocía. Pero hasta que yo abrí una Biblia por primera vez en mi vida a los 17 años de edad, yo esto no lo había leído ni oído en mi vida. Eso de que yo no me puedo postrar ante imágenes, que no puedo hacer imágenes, que no puedo honrarlas, es que era todo lo contrario a lo que yo practicaba. Y no es que fuera muy devoto, pero es que, amigo, lo hacías o lo hacías.
Y cuando yo llegué a la palabra de Dios me encontré con este dilema. ¿Esto qué es? Pero claro, automáticamente me vino el pensamiento a la cabeza de que esto era algo que decía la Biblia de los evangélicos, de los protestantes, como se le llamaba en aquella época. Entonces mi madre tenía una Biblia en el cajón y como yo estaba todo el día abriendo cajones para ver si le podía sacar algo y venderlo por ahí o lo que fuera, pues abriendo los cajones me encontré un día un libro negro y ponía Santa Biblia, Nácar Colunga. Y entonces busqué más o menos la misma página o capítulo y comencé a comparar. Y la única diferencia que noté entre la Biblia que yo llamaba católica y la Biblia que me habían regalado en una iglesia evangélica es que en esta pone la palabra Jehová y en esta ponía Yahvé. Digo, bueno, yo me llamo José Manuel, si usted me quiere llamar José, me puede llamar José o me puede llamar Manuel. Entonces aquí le llamarán Yahvé, aquí le llamarán Jehová, pero es el mismo, ¿no? Después, sinceramente no noté ninguna otra diferencia. Entonces cogí la Biblia que me habían regalado y me fui a hablar con don Gilberto. Don Gilberto era uno de los hombres más buenos que yo he conocido en mi vida. Era un cura. Jugábamos al fútbol, éramos amigos. Hombre, me daba cada colleje, cada capón cuando me portaba mal, que ni te imaginas. Yo porque tengo todavía algo de pelos, pero si fuera calvo tendría la cabeza como la luna, así toda llena de agujeros, ¿no? De los capones que me dieron. Y le dije, don Gilberto, el domingo estuve en una iglesia evangélica, yo hice así por si acaso me daba, y me regalaron esta Biblia y he leído los 10 mandamientos y veo que no coincide uno con otro. Y ahora estoy en un dilema, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, mirando así para los lados, por si acaso, dice, si en algún momento de tu vida te encuentras en una encrucijada que no sabes a quién obedecer, si a Dios o a los hombres, quédate siempre con la palabra de Dios. Le dije, muchas gracias. La cerré hasta ahora que tengo 55 años, amigo. Hasta ahora. Descubrí a los 17 años de mi vida los verdaderos 10 mandamientos. Y resulta que son 10. Y podemos dividirlos en 5 y 5, ¿vale? Los primeros 5 mandamientos son mandamientos que tienen que ver con la fe, con nuestra creencia. Somos monoteístas, no somos politeístas, adoramos a un solo Dios y a Él solo adoramos y servimos. Por lo tanto, tener otros dioses sería una contradicción garrafal. Si eres monoteísta, no puedes adorar a nada ni a nadie que no sea tu Dios. Así que los primeros 5 mandamientos nos hablan acerca de nuestra creencia, de nuestra fe. Sí, también hay un mandamiento que tiene que ver con el vocabulario, ¿no? Pero empiezan mandamientos que tienen que ver con la fe, entre los 5, uno con el vocabulario y finalmente el último, el quinto, con la acción. Y los otros 5, del 6 al 10, es al revés. Hablan primeramente de la acción, después pasa por el vocabulario y finalmente termina por algo de fe. Es decir, esos 10 mandamientos me hablan de que yo tengo una relación y tengo una responsabilidad con mi Dios. Y los primeros 5 mandamientos me conectan con mi fuente, con mi creador, con mi Señor. Pero cuidado, cuidado. Yo no estoy viviendo en el cielo en este momento, yo estoy viviendo aquí en la tierra. Y los otros 5 mandamientos me conectan con la realidad en la cual vivimos hoy en día, con la dimensión en la cual vivimos, que es una dimensión material, de espacio y de tiempo. Así de claro. Y los otros 5 mandamientos no hablan de mi relación con Dios, sino hablan de mi relación con los semejantes. Y por eso si un vecino o un hermano en Cristo tiene más que yo no puedo tener envidia ni codiciar lo que él tiene, sino tengo que gozarme en lo que Dios le ha dado a él. Y no puedo codiciar y no puedo anhelar lo que tiene el otro, ni robarlo, ni insultarlo, ni matarlo, porque unos me conectan con Dios y otros me conectan con los hombres. La fe, en cierto sentido, me ayuda a estar por encima de los problemas de la vida. Me eleva, los otros 5 me bajan. Y uno dice, pero esto es como una especie... No es ninguna contradicción, es la realidad de la vida. Pero si yo no cumplo los primeros 5 mandamientos, ¿cómo voy a poder cumplir luego con las acciones prácticas? Es imposible. ¿Cómo no se te van a ir los ojos? ¿Y cómo no vas a desear? ¿Y cómo no vas a envidiar? ¿Y cómo no vas a matar en tu corazón a otras personas? ¿En base a qué no haces lo malo? En base a los 5 primeros mandamientos que me dicen que mi Dios es mi cobertura, mi autoridad y mi Señor. Y por eso actúo en consecuencia. No porque soy una persona religiosa, sino porque entiendo que si yo me acerco a Dios, el Señor, tarde o temprano, me va a poner en una realidad donde tengo que demostrar
no con palabras, porque el mundo no ve las palabras, el mundo ve las acciones. En la iglesia se le da mucha importancia a lo que decimos. Por eso cuando alguien ora, ¿verdad? Cuando alguien predica, cuando alguien da testimonio, generalmente todo lo que se suele hacer en la iglesia tiene que ver con las palabras, generalmente. Si yo tomo un testimonio de un hermano o de una hermana ahora que quiere subir aquí a compartir un testimonio, son palabras. Sí, muy bien. La lectura que hemos tenido son palabras. Lo que hemos cantado son palabras con música. Lo que estoy haciendo ahora, bueno, estoy predicando, son palabras. Pero de la puerta para afuera, el mundo está harto de palabras. En el mundo el tema de las palabras ya no funciona. Ya la gente no le cree a nadie. Ya la gente no le cree a los políticos. Ya la gente ha perdido la fe en las palabras, porque han sido tantas veces engañados que ya la gente perdió la fe en las palabras. Ahora, allá afuera, podríamos decir que allá afuera, los otros 5 mandamientos del 6 al 10 me vienen de perla porque es la vida práctica. Y de la puerta para adentro es la vida, entre comillas, teórica, donde aquí todos somos buenos, pero donde hay que demostrar que somos buenos y creyentes, no aquí adentro, sino es allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así? Así de claro. Y por eso en los 10 mandamientos encontramos estas dos caras de la moneda y encontramos cómo el Señor me permite acercarme a Él, pero acercarme a Él ¿para qué? ¿Para que me vaya bien en la vida? Bueno, sí, pero no solamente para que me vaya bien en la vida, sino para poder vivir en victoria bajo la presión en la que nos encontramos diariamente, unos más y otros menos, pero es la realidad en la cual vivimos nosotros hoy en día. La petición que les pedí el otro día referente al local, ¿os acordáis? ¿Sí o no? Eso es estar bajo presión. Eso es una presión sobre uno tremenda. Pero hoy tengo una noticia buenísima que compartirles. Que Dios tiene todo el control, que Él es nuestro pastor y que Él suplirá todo lo que nos haga falta y que no tiene más o menos poder por el número de las personas que somos o dejamos de ser, sino que Él está sentado en su trono. Y dice la Biblia, y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque como estuve, estaré y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, la realidad del mundo es tremenda. Es presión, son tentaciones, son calumnias, son mentiras, son desánimo, es cansancio, es la edad, no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero la otra realidad nos dice que cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor tiene todo bajo su control y podemos dormir en paz. Y claro, yo soy humano. ¿O no sabían que yo soy humano? Bueno, después les dejo que me toque un poquito, sin pasarse. Soy humano y a veces me entran miedos. Sí, sí. Bueno, leía estos días, estoy leyendo las cartas o los libros de crónica y dice que Josafat tuvo miedo. Yo digo, Señor, si Josafat tuvo miedo, ¿cómo no voy a tener miedo yo? Y David tuvo miedo y David dijo, me voy a vivir con los filisteos porque este hombre es tan malo que un día me va a terminar matando. Si David tuvo miedo, si el Señor estuvo triste hasta la muerte y pidió oración, ¿cómo no voy a estar yo en un momento determinado triste o preocupado o decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y esto y lo otro. Pero gloria al Señor, que el Señor, aquel que dijo orar por mí y que estuvo triste, se metió en el huerto de Getsemaní, oró y cuando vinieron a buscarlo no salió corriendo como las ratas, sino dijo, yo soy. Porque el Señor está fortalecido en la comunión con el Padre, igual nos ocurre, exactamente igual a cada uno de nosotros. Pero el tener temor, el tener miedo, pero hombre, pero vamos a ver, pero si es que es lógico. Y además, en cierto sentido, el Señor en estas circunstancias y en otras, nos hace sentir nuestras debilidades, pero dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy en el Señor. Así que yo creo, aunque tal vez no lo veamos claro y no lo entendamos ahora, que estamos a punto de ver el milagro más grande en nuestros 15 años de historia como iglesia. De verdad lo creo. De todas maneras, aquí en la esquina hay una plaza maravillosa que para hacer cultos al aire libre está de perlas, ¿eh? Ya fui a medirla, ya medí cuántas sillas caben. Pero quiero decir con esto, hermano, que todo está bajo el control del Señor. Y que no tenemos que tener miedo. Y me lo estoy predicando a mí mismo porque he tenido miedo. ¿Qué quieres que te diga? He tenido miedo. Pero el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo y yo te sustentaré siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, es así. Ahora, lo que me llama mucho la atención de estos mandamientos, ¿cuántos aquí han leído alguna vez el libro de la historia de Robinson Crusoe? Yo creo que ha sido, después de la Biblia, el libro que más he leído en toda mi vida. Es una novela que se escribió en el año 1719.
como a mí me gusta tanto esto de la supervivencia, la aventura y subirme a árboles y cortar así el cuello de animales, y me gusta todo esto, pues el libro de Robinson Crusoe, que era así un tocho así de gordo, pero yo además lo tenía en cómics, lo tenía en dibujitos, yo era un enamorado de Robinson Crusoe. ¿Cómo se llamaba el esclavo? Viernes, sí señor. 28 años estuvo Robinson Crusoe, el barco naufragó, él llegó a la orilla, llegó a una isla de caníbales y el hombre estuvo allí 28 años. Y era un libro que a mí me volvía loco y lo terminaba de leer y volvía otra vez porque, y cómo cazaba y cómo tal. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es una novela. La vida cristiana no es como la de Robinson Crusoe. La vida cristiana, el Señor tarde o temprano nos va a poner en contacto con la realidad. Y para que vean lo que estoy hablando, lo real que es, ¿han leído alguna vez el pasaje del Señor en el monte de la transfiguración? ¿Sí o no? Yo solamente estuve una vez en ese monte. He ido muchas veces a Israel, ustedes lo saben, pero solamente una vez me dijeron, ¿te gustaría subir al monte Nebo? Digo, ¿y eso qué es? Pues, hombre, el monte Nebo es el monte de la transfiguración. Digo, qué bueno, vamos. Entonces cruzas todo el valle de Megiddo. No sé, no les prometo nada, pero si podemos, subiremos ahora en febrero. No les prometo nada, pero vamos a ver si podemos ir. Y en ese monte, dice la Biblia que subió con 3 discípulos. ¿Quiénes eran? Los de siempre, ¿no? Los más cercanos. Los más cercanos son los que mejor comían, los que más veían del Señor, lógico. Sí, el otro está allí en la... Pedro, Jacobo y Juan. ¿A quién vieron? Vieron a Elías. Vieron a Elías. Tú sabes que hasta el día de hoy, muchos rabinos judíos oran para que se les presente el profeta Elías. ¿Qué te parece, amigo? Tú sabes que la experiencia más grande que se puede tener dentro del judaísmo, o una de las experiencias más grandes que se puede tener dentro del judaísmo, es que el profeta Elías se te presente y te dé lecciones de Torá. Y una cosa de loco, ¿no? Pues ellos lo vieron, y no lo vieron allí, vieron a Elías. Muchacho, Elías. ¿Y saben a quién vieron? A Moisés. ¿Sabes que cuando un judío menciona el nombre Moshe, dice Moshe Rabenu? Moisés nuestro maestro. Cuando dicen Abraham, dice Abraham Avinu, nuestro padre. Cuando dice Moisés, dice Moshe Rabenu, nuestro maestro. Es una figura tremenda. El Señor lo tuvo hasta que enterrar, porque dice para que no terminaran adorándolo los judíos, imagínate. Pues lo vieron a los dos, a Elías y a Moisés. Y vieron al Señor de una forma, se transfiguró. Es como cuando un gusano se hace la metamorfosis y se convierte en mariposa. Vieron al Señor de una forma diferente. Dijeron, Señor, esto es la gloria. Es como si ya hubiéramos llegado a la gloria. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, vamos a hacer unas casitas. Es que Pedro es mucho, ¿eh? Pedro es mucho, ¿eh? Llegamos al cielo y vamos a hacer una casita. Entonces, ¿para qué llegamos al cielo? Vamos a hacer unas casitas. No, pero fíjate lo que dice. Dice, una para ti, otra... Se olvidó de los hermanos y todo. ¿A mí qué me da? Y el Señor dice, no, fuera. Cuando bajan de la montaña con aquella experiencia que Pedro cuando es anciano la comenta en una de sus epístolas, dice, nosotros le vimos en el monte y oímos la voz santa y tal. Cuando bajan de la montaña, el Señor dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros, generación incrédula? Ya empiezan otra vez los líos, los follones, los problemas, que el niño es endemoniado, que estos no pudieron sacar al demonio, que no tienen fe. Y yo digo, Señor, ¿pero para qué bajamos? Con lo a gusto que estábamos allá arriba, bajamos con esta partida de incrédulos aquí otra vez. Esos son los 10 mandamientos. Es estar conectado a la fuente para poder soportar en el valle lo que el Señor permita que te venga. ¿Por qué soportamos en el valle? Porque hemos estado previamente en el monte en la presencia del Señor. Porque si no estás en la presencia del Señor no aguantamos ni un minuto la presión. Pero el creyente, y más nosotros en esta recta final en la que estamos los cristianos, yo así por lo menos lo creo, vamos a estar bajo presión continuamente, cada vez más, cada vez más. Por eso necesitamos como nunca antes acercarnos a la fuente, porque la presión va a ser tan tremenda que hace años el que oraba poco escapaba. El que se congregaba poco, escapaba. El que sabía poquito de la Biblia, escapaba. Pero hoy en día ya no, amigo. Hoy en día, el que no pague el precio, el que no ore, el que no busque de Dios, no tiene futuro. Porque la presión va a ser cada vez mayor. Pero dice la Biblia, agárrate, una promesa preciosa, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hombre, es que si no es así, ya me contarás. Ya me contarás. ¿Ya no te está pasando que tú eres el único creyente en tu trabajo? ¿Ya no te está pasando eso? Antiguamente no era así. Antiguamente en un trabajo había más creyentes que inconversos.
Hoy en día no. Hoy en día puede ser que en tu clase en la universidad, fíjate lo que te digo, seas la única cristiana en toda esa clase, en toda esa universidad, en ese momento. Entonces, Dios mío, yo sola ante 1000. No, tú sola no. Tú y el Señor contigo, dice la Biblia. Entonces, en los 10 mandamientos encontramos, hermano, esta unidad perfecta que tiene que haber entre lo que creemos y entre lo que vivimos, entre lo que creemos y entre lo que practicamos. Ahora, yo les voy a pedir un favor, empezando desde hoy. Yo quiero pedirles, espero que lo recuerden, que durante toda esta semana hasta el próximo domingo, todos los días, lean el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Lo haréis? Vas a tener que hacerlo, porque el que me diga que no el domingo lo subo aquí arriba, vas a tener que leerlo en público, así que tú verás. Todos los que estáis aquí, de aquí al próximo domingo, leer cada día, me da igual si es por la mañana, por la tarde, por la noche, me da igual. Pero no vale, escuchen, no hagas trampa, ¿eh? Hay algunos que dicen, no, yo tengo un móvil con la Biblia hablada. La habéis visto, ¿no? Hebreos 11, se ponen los cacharros aquí y entonces está conduciendo, hablando y le van leyendo. No, eso no vale, eso no vale. Tienes que leerlo tú. En alta voz, Hebreos 11, desde el versículo 1 hasta el último versículo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Porque vais a ver, y yo les voy a pedir, ¿por qué les pido que hagan esto? Por una sencilla razón. Porque vais a ver todo lo que un hombre y una mujer puede llegar a hacer en la vida teniendo fe en Dios. Todo lo que una persona puede llegar a hacer. Miren, hermanos, hay más cosas que tenemos que hacer que las que tenemos que creer. ¿Me oyó eso? Si ponemos en una balanza lo que tengo que hacer y lo que tengo que creer, lo que tengo que hacer supera por mí lo que tengo que creer. Porque lo que tenemos que creer y saber no es tan complicado, créame. Pero tenemos toda una vida por delante para hacer las obras para las cuales fuimos creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted sabe que antes de que el mundo existiera, ya Dios tenía todo preparado para que yo me dedicara durante el resto de mi vida a hacer las obras que ya Él ha hecho de antemano por mí. ¿Qué le parece? Es un misterio, es una cosa increíble, ¿no? Es como si le digo que el Señor Jesucristo ya sabía que iba a morir en la cruz antes de que Adán y Eva fueran creados. Pero si aún no habían nacido o habían sido creados Adán y Eva, y ya Cristo le había dicho al Padre, cuenta conmigo que si pecan esto me mandas a mí y muero por ello. Antes de la fundación del mundo, ya Cristo había dicho al Padre, heme aquí, envíame a mí. Porque el Señor lo sabe todo. No va improvisando sobre la marcha, Él lo sabe todo. Él lo ve al mismo tiempo, esa visión tridimensional del pasado, del presente y del futuro. Por lo tanto, las buenas acciones, las puertas que se nos abrirán en la vida, no es porque nosotros nos las hayamos abierto, sino porque el Señor te va a poner delante de tu vida las acciones que tú tienes que hacer, que tú tienes que realizar. Y si las haces, tengo algunos versículos que quiero compartir con ustedes en esta noche. El primero está en Crónicas y lo vamos a leer. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Por favor, preste atención. Es un versículo precioso, ya Anderson lo leyó el día jueves aquí, pero yo quiero volver a leerlo porque sé que algunos de ustedes no estaban y es un versículo que deberíamos de hacer lo posible por aprenderlo de memoria. Repito, Segunda de Crónicas 15:7, por favor. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. 15:7. Léelo otra vez, por favor. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Hay recompensa para qué? ¿Para lo que creo? No. ¿Cuál es la recompensa de creer en Dios? Si yo creo en Dios y me convierto al Señor, ¿cuál es la recompensa de haber creído en Dios? ¿Cuál es? La salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya está, ya ni más. ¿Sí o no? Creemos, nos salvamos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque lo que has dicho es una evidencia de que tú crees en mí. Fíjate lo que le dice el ladrón en la cruz al Señor, ¿eh? El ladrón lo crucificaron a la misma hora que a Cristo, a las 7 de la mañana. Era el sacrificio de la mañana. Y el sacrificio de la tarde, la minjá, se hacía a las 3 de la tarde y entraba el día de reposo.
había que bajarlos de la cruz, porque eran tan religiosos, no les importaba crucificar a una persona, lo que les importaba era cumplir con el día de reposo. Increíble. Déjate de reposo, que estamos crucificando al Señor, pero tú estás más preocupado en que lleven el día de reposo que en el Señor Jesús que está colgado. Pero hay que cumplir con la religiosidad. Sabían que los tres iban a morir. El de la derecha, el de la izquierda y el Señor. Los tres iban a morir. Pero hay un momento que uno le dice, Señor, Señor, cuidado. La palabra Señor en hebreo es muy sagrada, Nosotros tenemos Señor con mayúscula y Señor con minúscula. Cuando llamamos al Señor, teóricamente estamos utilizando la mayúscula, ¿sí o no? Y Señor, ¿verdad? Pero en hebreo no hay eso en hebreo no hay mayúsculas y minúsculas, no existen mayúsculas y minúsculas en hebreo. Él se dirige al Señor con la palabra Adoní. Adoní, Adonai. Ay, amigo, era como Abraham llamaba al Señor, Adoní. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o con tu reino. ¿Que tú crees que va a volver otra vez? Sí. Sí, este hombre cree en la segunda venida del Mesías. Es que increíble. Y además lo llama rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Mira, la profundidad de esa declaración es impresionante, hermano. Hay mucha gente en la calle que si tú le preguntas, ¿tú crees que Cristo volverá otra vez? Te dicen que va, eso es un cuento. Sin embargo, él agonizando, clavado ahí, hermano, inmóvil, dice, acuérdate de mí cuando regreses otra vez como un rey. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, querido. Y entró a la presencia del Señor, pero no hay recompensa para ti, mijo. Siéntate por ahí por donde pueda. Porque yo pregunto, ¿en el cielo hay recompensas o no hay recompensas? Hombre, claro que las hay. Claro que las hay. Y vamos a leerlo, porque yo siempre, saben que una de las cosas que aquí decimos es que todo lo que decimos tenemos que demostrarlo con la Biblia, si no esto es un disparate, una locura. Vamos a demostrar con la Biblia que hay recompensas según lo que hayamos hecho. Por ejemplo, vamos a leer algunos versículos, todos van a estar en Apocalipsis, para que si quieren buscarlo vayan ahí. Apocalipsis 2:23, por favor. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Os daré a cada uno, esto es algo individual, no es algo colectivo, a cada uno yo le voy a dar según sus obras. Primer versículo, no, pero hay más claros, hay algunos versículos que están más claros todavía. El 20, versículo 11 y 12, escuche. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Va a haber un juicio según sus obras. La salvación no es por obras, no, la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:10. La salvación usted no tiene que hacer nada porque ya Él lo hizo. Alguna gente dice, no, la salvación es gratis. Sí, bueno, porque tú lo digas. No, la salvación no es gratis, perdone. No. Pasa que alguien la pagó por ti. Es como si yo te digo, toma, te regalo un coche. Ay, mira, el coche no vale nada. No, ¿cómo que no? El coche lo pagué yo. Yo lo pagué y te lo regalo. La salvación para ti es gratis, pero a Él, que fue el que la obtuvo y el que la compró, ¿cuánto le costó a Cristo obtener la salvación? La vida, la sangre de Cristo hizo que la salvación para ti y para mí, gracias al Señor, sea gratis, pero porque alguien la pagó, cuidado. Pero las recompensas es según lo que haya hecho cada uno. Y me parece lógico, hermanos. No puede tener la misma recompensa un hermano, con todo mi respeto, que ha estado en la iglesia toda la vida cruzado de brazos, que no ha hecho nada, que un mártir que ha estado torturado hasta la muerte, quemándolo y pinchándolo y torturándolo, y que ha dado su vida por la causa del Evangelio. Sería una injusticia, créanme. Creo que sería una auténtica injusticia que una persona que no ha querido hacer nada, sino que simplemente se ha acomodado y conformado con su salvación y nada más,
merezca o obtenga la misma recompensa que una persona que ha dado su vida, toda la vida, sirviendo y honrando al Señor. La pregunta mía es, ¿cuántos tronos habrá en el cielo? ¿Usted tendrá un trono en el cielo? ¿Usted tendrá un trono en el cielo? Yo no. No sé si alguno de ustedes. En el cielo habrá 12 tronos para los 12 apóstoles del Cordero y dice que habrá para los 12 ancianos, total 24. Así que cuando lleguemos al cielo, Pedro tendrá su trono y Pablo tendrá su trono y Tomás tendrá su trono y el otro tendrá su trono. Pero ¿y entonces yo dónde me siento? El Señor dice, al que venciere, le dejaré que se siente conmigo en mi trono. ¿Te das cuenta? Pedro, toma tu trono, Tomás, tu trono. Y yo le voy a decir a Pedro, yo en el trono sentado con el Señor. Si te quieres sentar conmigo, siéntate. Pero los tronos no son para nosotros, ¿eh? Los tronos son para ellos. Y lo dice la Biblia, así de claro. Luego en el cielo habrá distintos niveles y recompensas, claro que sí, por supuesto. El 22:12, ¿lo puedes leer también, por favor? Es el último. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Para recompensar a cada uno, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Tú me caes bien, tú me caes mal. Es como en los ayuntamientos, ¿no? Metió al cuñado, metió al primo, metió al amiguete. Claro, no, pero en el cielo no existen esos colegas, sino que el Señor va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho. La pregunta es lo siguiente. Usted ha nacido de nuevo, usted ha aceptado al Señor, gloria a Dios, estupendo. Ahora usted tiene que enseñarle a su ser interior, usted tiene que enseñarle, disciplinar a su alma, disciplinar a su vida interior, a que no se le puede dar todo lo que pide como niño caprichoso, porque dice que el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre, ¿verdad? Y una vida interior desordenada es una vida que va a producirle vergüenza al maestro, vergüenza al Señor. Pero si en vez de ese niño consentido, a ese niño, a ese ser interior, lo instruimos en la palabra, cuando sea viejo, cuando crezca, cuando madure, podrá hablar como Pablo que dijo, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Y me comportaba como un niño. Y vivía y juzgaba la vida como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios capítulo 13. Entonces el niño consentido, el niño malcriado, no se le puede pedir que se comporte bien porque no ha sido instruido. Es un salvajito. Pero al niño que se le ha instruido, esa persona puede dar fruto para la honra y para la gloria del Señor. Y entonces, como yo dije el otro día, en mi caso, no digo que sea el caso de todos ustedes, aunque en algunos casos más que yo todavía, a mí me queda menos vida de la que he vivido. Hombre, ya me gustaría a mí que me queden 55 años de vida. Yo firmaba ahora mismo, tal y como estoy. Cuidado. Hombre, llegar a los 100 años tal y como estoy, ¿quién no quiere firmar ahora, amigo? ¿Vale? Por lo tanto, por una regla de 3, a mí me tiene que quedar menos vida de la que ya he vivido. ¿Vale? Porque la Biblia incluso dice hasta en cuánta edad se ha comprometido el Señor a darle a una persona. Y si pasa de esa edad ya es por misericordia. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, si nos queda a muchos de nosotros menos de lo que hemos vivido, eso quiere decir de que nos queda menos tiempo para terminar de hacer la obra de los años que ya hemos vivido. Por lo tanto, hermano, hay que ponerse las pilas, porque a lo mejor nos quedan un par de cortados a algunos de nosotros. Y yo quiero que el Señor me encuentre activo en su obra cuando Él venga a buscarme. Porque para mí es la mejor vida estar activo en las cosas del Señor. Ya no quedan Biblias, ¿no? ¿Quedan algunas? Hay que repartirlas hoy. Hay que repartirlas hoy, Margarita, porque nos queda poco tiempo. ¿Folletos quedan? No, hay que comprar folletos, rápido. Chicos, hay que comprar folletos, rápido, nos queda poco tiempo. Hermanos queridos, la fe sin obras está muerta. Entonces, quiero terminar diciendo una palabra para toda la iglesia en esta noche. Si usted y yo, con la edad que tenemos ahora mismo, estamos todavía vivos,
es porque el Señor sabe que todavía lo que teníamos que haber hecho aún no lo hemos hecho. Cuando terminemos nuestra función en la tierra, el Señor dirá, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, ¿no te das cuenta de que la vida misma es una evidencia de que todavía queda camino por recorrer? ¿Te das cuenta cómo esa enfermedad no acabó contigo, ni aquel accidente tampoco, ni aquella operación tampoco? ¿Por qué? Porque todavía el Señor sabe que hay cosas que a mí me corresponde hacer, por las cuales Él me creó y me diseñó, y por las cuales Él todavía me da misericordia y me da tiempo. Pero hermanos, como decía el autor de la carta a los Hebreos, vamos a arrepentirnos de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Cosas que hemos comprado, cosas que hemos hecho, cosas que anhelamos, que no sirven para nada. Y si no sirven para nada, ¿para qué las haces? Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué les parece si en esta noche le pedimos al Señor que nos ayude a poner nuestra fe en práctica? Y vais a ver el próximo domingo, con la ayuda del Señor, porque vais a leer Hebreos 11 todos los días, ¿verdad? ¿Sí o no? Vais a leer Hebreos 11 todos los días, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pues vais a ver la cantidad de cosas que un hombre y una mujer pueden hacer cuando ponen la fe en práctica. Es increíble. Y el capítulo termina, les doy ahí un datito ahí como dato, dice, y si tuviera que hablar de lo que hizo David, de lo que hizo Barak, de lo que hizo Jefté, dice, bueno, el capítulo 11 de Hebreos sería un capítulo interminable, sería un capítulo enorme, porque hay muchas cosas que tú y yo podemos y debemos de hacer con la fe que el Señor nos ha dado. Cierra tus ojos y oramos al Señor en esta noche. Ahí donde estás. Aleluya. Cierra tus ojos y dile, Señor, Señor, Señor. Hay tanto camino por recorrer. Aquel le dijo una vez al Señor, le dijo una vez un profeta al Señor, Señor, quítame la vida, me siento solo, incomprendido. Sin embargo, el Señor le dijo al profeta Elías, mucho camino te queda por recorrer. Todavía te queda camino en la vida que hacer. Así que, hermanos queridos, aún nos queda camino por recorrer. Pidámosle al Señor que podamos recorrer juntos, si Él lo quiere, ese camino, y que mutuamente nos ayudemos para que al final podamos decir, Señor, acabé con la obra. Cuando quieras, apaga la lámpara y pasa la página. Pero hermano, cuando se corre en una carrera de relevos, el que corre con el palito, con el relevo en la mano, se lo tiene que dar a otro, si no, ¿para qué corre? Yo ya he hecho mi parte, ahora le paso el relevo a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y ese testigo se viene pasando de generación en generación desde que nació la iglesia del Señor. Desde que comenzó a predicarse el Evangelio de la Gracia, generación tras generación ha ido pasando el testigo y la responsabilidad del Evangelio a la siguiente generación. Pero ¿quién sabe si en este momento somos una de las últimas o la última generación de creyentes sobre este planeta Tierra? Amados, pidámosle al Señor correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia y pidiéndole al Señor gracia y fortaleza para que podamos con su ayuda y con su bendición terminar la carrera con la bendición de Dios. Aleluya. Te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú cuentas con nosotros. Y queremos en el día de hoy volver a comprometernos contigo y con tu palabra.
melody. Every touch like waves upon the shore. In my blue dreams I find so much more. More blue dreams where the sky meets the sea. In your arms I find my destiny. Floating through a world where love is true. In my dreams I'll always sing as on grace our worries cease. I start Y decirte, aquí estamos, Señor. Cuenta con nosotros. Úsanos, Señor, en tu reino, en tu obra. Levanta obreros, Señor, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Recibe toda la gloria en esta noche, mi Dios. Nos postramos delante de tu altar y te pedimos fuerzas, sabiduría para seguir adelante y poner en práctica tu palabra, Señor. Ponnos en práctica, Señor. Digno eres.